Fandanguear. Fandanguero. Fandanguito. Fandango. Fandango. Según las definiciones de la RAE y de otras fuentes académicas, esta palabra alude a un antiguo baile español o bien a un baile flamenco en ritmo de 3/4 o 6/8 que se ejecuta acompañado de guitarra y castañuelas. Algunos dicen que tiene su origen en Portugal, donde se adaptaron formas andaluces. También se dice que fandango significa alboroto, bullicio, jaleo, baile alegre con movimiento vivo y apasionado. En Veracruz, músicos e investigadores que indagan el origen de esta fiesta tradicional del sur del estado afirman que fandango es una palabra de origen bantú. Sí, bantú, africano. Como muchas otras palabras de uso común entre veracruzanos. ¿Que por qué en el sur de Veracruz se usa una palabra de origen bantú para nombrar a una fiesta tradicional? Debe ser porque los primeros fandangos celebrados en la Nueva España hace unos 500 años fueron protagonizados por personas africanas que, libres y esclavas, se diseminaron desde los médanos de San Juan de Ulúa hacia los llanos del Sotavento. Provenían de distintos pueblos, hablaban distintas lenguas, pero acordaron códigos de comunicación como la música y la danza. Y fue así que el negro al África trajo en todo su ser, y ni el cruel trabajo lo pudo vencer. Construyó el tambor que allá conocía, y si lo tocaba África se oía, que al fin esta tierra se le parecía, ¿no? Nunca supieron que sus encuentros eran fundacionales de una tradición que se quedó por siglos en esta tierra y que ahora ha salido de aquí para presentarse al mundo como ritual de paz. En toda la región del Sotavento, desde Boca del Río hasta la frontera con Tabasco, se distribuyeron trabajadores afrodescendientes durante la época colonial, destinados a diversas labores productivas. En las haciendas ganaderas, la participación de los afrodescendientes fue fundamental para el desarrollo económico regional. Muchos llegaron a ellas huyendo de la esclavonía real. Eran los negros de Avería, los estibadores del puerto que, siendo propiedad del rey, vivían en condiciones precarias porque su sustento dependía de los fondos reales, es decir, de recursos enviados desde España que tardaban mucho tiempo y que a veces no llegaban. Mal vestidos, con hambre y con sed de libertad, los que huían hacia el sur buscaban refugio en las estancias ganaderas que abundaban por toda la costa, donde necesitaban vaqueros para recolectar y arriar al ganado cimarrón. Son negros y mulatos libres que van a quedar excluidos de los pueblos de indios, porque está prohibido que los españoles y los negros vivan en los pueblos de indios, pero también van a quedar excluidos de reparto de tierras, no van a tener, por ejemplo, una iglesia, no van a tener un pueblo propio. Eso no está contemplado en las leyes de Indias. Entonces, estos negros libres van a formar caseríos itinerantes en toda la costa, van a formar caseríos a la orilla de los ríos, van a sembrar milpas, y cuando llega el hacendado a cobrarles derecho de piso, simplemente se van. Otros van a trabajar de vaqueros, y cuando se les organiza, adquieren el fuero de milicias. Sin tierra propia y sin poder formar parte de la República de Indios, tenían que acatar las disposiciones de los funcionarios españoles. En su búsqueda de mejores condiciones de vida, aceptaron las pesadas cargas de trabajo que la vaquería significaba y tuvieron que insertarse socialmente entre los indígenas para salvar a sus hijos de la esclavitud, en una mezcla que produjo gran parte de las costumbres que hoy conocemos como tradición. Se dice que aquellos vaqueros y arrieros de ganado usaban como lanza una garrocha, conocida como jarocha, o que empleaban una lanza que en la punta tenía una media luna para cortar los jarretes del ganado, que también recibía ese nombre. Se dice también que había en la región una especie de islas a las que llamaban jaros,
que servían de refugio a los negros y mulatos vaqueros en tiempos de inundaciones. Otra versión cuenta que usaban como lanza unas jaras largas. Son diversas explicaciones del por qué a la gente de esta vasta región de Veracruz se le conoce como jarochos. Entonces, los jarochos por eso van a ser la gente de campo. Eso lo vamos a encontrar muy enfáticamente en los viejos habitantes del puerto, que nos dicen que el puerto no es jarocho y nunca ha sido jarocho, ellos son porteños, porque los jarochos son la gente de fuera, la del campo. Esta gente de fuera, además de forjar la riqueza que emanaba del territorio veracruzano, era la que integraba las milicias, principal defensa de la corona, ante los ataques de piratas en los siglos XVI y XVII. Cuando estos ataques devastaron la villa del Espíritu Santo, hoy Coatzacoalcos, Acayucan se convirtió en la alcaldía mayor. Desde entonces, esta ciudad ha sido centro de distribución de mercancías con una vocación económica basada en la ganadería y con una fuerte tradición en la práctica de la veterinaria tradicional. Por el Camino Real México-Acayucan, hoy conocido como calle Miguel Hidalgo, a un costado del Parque Central, se transportaban numerosas cargas de mercancías provenientes de distintos puntos geográficos. Por la costa, hacia Coatzacoalcos, Campeche y Yucatán. Por Chiapas, hacia Guatemala y Centroamérica. Por San Juan Evangelista, hacia Tuxtepec y hacia México. También se enviaban a México, pasando por Tlacotalpan, Alvarado, Veracruz, y de ahí por la ruta de las altas montañas o por la ruta de Jalapa y Perote. En Acayucan y en muchos pueblos y comunidades de sus alrededores encontramos las danzas de arrieros y morenos, que parecen ser una remembranza de la vida en las haciendas y de los arrieros que pasaban por aquel camino real. En estas danzas es común ver hombres vestidos de mujer con la cara cubierta con un paño, otros portando máscaras de madera, otros más con capas formadas por listones de colores. Sin faltar las figuras del arriero con su sombrero de palma, del caballito y del toro. Todos juntos en una comparsa que avanza bailando a ritmo de tambor, mientras juega con la gente gritando y simulando golpes con un látigo. Aunque lo han hecho por muchas generaciones, hasta hace muy poco tiempo, la gente no tenía idea de la relación entre esta danza y aquellos lejanos antepasados africanos. Como tampoco se ha tenido idea de que gran parte de la gastronomía regional tiene esa huella, así como la tiene su medicina tradicional, su baile y su música. Pero ellos, por su raza tan fuerte, yo creo que le dieron a nuestro son jarocho una energía maravillosa y se refleja mucho en algunos lugares como Corral Nuevo, Veracruz, donde nació mi abuela Olegaria y que ella fue la primera que me contó que sus ancestros fueron personas que estaban erradas, que pertenecían a un dueño, que tenían iniciales quemadas en su piel. Pues sí, porque a toda la gente que hemos conocido aquí que tienen ese aspecto negro, son gente muy alegre, muy alegre. En las rancherías, en las comunidades étnicas, hubo muchas personas que tenían esos rasgos negroides, que a decir de el doctor Alfredo Delgado, es que los negros que se escapaban de las haciendas se refugiaban en esta región y aquí se quedaban a vivir porque aquí eran libres. Entonces toda esa gente que nacía en las rancherías, en las comunidades étnicas y que tenían el pelo rizado, le decían bagolostic, quiere decir grifo, que tiene el pelo grifo o rizado, así le decían bagolostic. Y la abuela Olegaria pues era una mujer que parecía africana, era completamente negra, tenía el cabello de un enrizado pero completamente cerrado, así como le dicen, un cabello chinito. Y ella era muy cariñosa, muy cuentacuentos y le gustaba pues mucho platicarnos de su vida, de su infancia y pues en sus ojos, en su piel, en su andar, yo veo la negritud. O la veía, ¿no?, cuando tenía a la abuela Olegaria conmigo.
Con el paso del tiempo, la vida en las vaquerías fue cambiando. Vino la independencia, la abolición de la esclavitud y luego las luchas revolucionarias, el agrarismo y el reparto de tierras. Pero todavía entrado el siglo XX, algunas haciendas mantuvieron su forma de trabajo y otras, según se cuenta, fueron legado de los amos a sus trabajadores, muchos de los cuales eran descendientes de aquellos primeros sirvientes africanos. Estamos en la legendaria hacienda de Nopalapan. Es una de las haciendas que se han convertido en referente obligado del hoy denominado movimiento jaranero. Pero su importancia histórica va mucho más allá. Decía mi padre que aquí había una ganadería inmensa, que ellos fueron vaqueros de aquí de la hacienda. Dice mi padre que como el ganado andaba a libre acceso, andaba libre, los viejitos antes agarraban los palos de corazón de chipile que estaban bien labrados y le untaban cebo de ganado con sal. Entonces se juntaba el hato de ganado cimarrón a estar lambiendo el cebo con la sal. Y cada día lo iban recorriendo 200 o 300 metros hasta que llegaban a la puerta del corral. Cuentan los que aún recuerdan que se reclutaba a niños a partir de los 14 años para entrenarlos en el arte de la vaquería, debido a la gran cantidad de ganado cimarrón que existía en esos llanos. Se les gratificaba con un peso de la época por un día de trabajo, y cuando estaban listos, se les mandaba a trabajar a las haciendas vecinas. Dice mi jefe que a ellos lo agarraban porque traían ganado pastoreando. Los agarraban y le daban una riata, pero la rosadera, la gasa, la rosadera, era de majagua de guásimo. Y le decía, a ver, le soltaban un ovillo bronco de esos toreados y le decían, a ver, lácenlo. Lo lazaban y se daban vuelta en la silla a enseñarlo, educándolos en la ganadería. El novillo hacía fuerza y se reventaba la majagua y se iba. Entonces así sucesivamente los iban adiestrando. Los llanos de Nopalapan son, por muchas razones, raíz de esos lejanos afrodescendientes que, a diferencia de otras regiones, aquí vivieron libres de esclavitud y dieron origen a justamente esa cultura jarocha que hoy representa Veracruz. Todavía muchos de estos remanentes de esa cultura afrodescendiente son visibles en las prácticas culinarias, son visibles en la medicina tradicional y en la veterinaria tradicional de la región. En el Censo de Población y Vivienda de 2020 en México, esta fue una de las regiones donde más población se reconoce como afrodescendiente. Esta es apenas una pequeña parte de lo que es la herencia africana en el sotavento veracruzano, a la que pertenece la región de los Tuxtlas, donde el pensamiento mágico religioso de algunas tradiciones africanas se mezcló con el propio de los pueblos originarios y su herbolaria tradicional. Ay, qué bonito es bailar el son de chilingo. Todo este monte que ve, ahí. Sacan el monte. Salía uno ahora así a campear en el monte. Sacaba raíces, cáscaras, todo eso. De que se hundía todo eso. Era un licuado que se hacía con cuantas cosas. No como la raíz de cedro, la raíz de claro, no conocen de guásimo, distintas plantas que hay en el campo. Sanadores, curanderos y culebreros son una tradición en el sur de Veracruz. Sus prácticas son resultado de un sincretismo entre herbolaria, santería y espiritualidad mágica. Hay algunos que curan el alma y otros que curan el cuerpo. Los que curan el cuerpo se dividen en los hierberos, los culebreros, los hueseros y los chupadores.
Los chupadores se dividen en chupadores de tierra, espanto de tierra y espanto de agua. ¿Sí? Y cada uno, esas son sus especialidades, que cada uno de ellos domina. El primer viernes de marzo es el día indicado para recolectar cáscaras, plantas y raíces que se dejan secar al sol para después triturarlas hasta convertirlas en polvo. Mi bisabuelo era un profesional en todas esas curaciones. Y ahí fue mi abuelo. Y de ahí mi papá, que fue el que me enseñó como de la edad de 10 a 12 años para que yo aprendiera hasta ahorita la edad que tengo. Compongo medicinas. Según me dicen la cantidad de terreno, yo compongo botellas de medicina llenas y yo voy por todo alrededor del círculo del potrero, le doy vuelta y en medio le entierro una contra. Y esa contra ahí está despidiendo con los aires para que los animales maleantes salgan del terreno. Yo le he de sacar el veneno de donde lo tenga hasta salir a donde yo le diga que salga. ¿Y cómo lo saca? Con secreto. Ay, sí son secretos. Vamos a tener muchas prácticas de adivinación que van a realizar población de origen africano que es sancionada y perseguida fuertemente por la Inquisición. Una técnica que se realiza es, por ejemplo, que se encontró y que se sigue practicando en la cuenca del Papaloapan, la adivinación con tijeras, la esquizomancia, que se tira la tijera y conforme caiga la tijera se sabe qué es el destino de la persona o cualquier cosa que le quieras preguntar. Algo que es peculiar de los procesos mágicos religiosos ancestrales africanos es el trance y la posesión. Esta idea de que un espíritu baja y te posee, un espíritu ajeno a ti, y que tú puedes asumir un comportamiento distinto. Este trance y posesión se cura a través de limpias con plantas medicinales endémicas que los africanos adaptaron a sus rituales, o con algunas traídas a América en las distintas olas migratorias, como ruda, albahaca, sauco, romero. Con muchas de estas plantas se elaboran alcolaturas, herencia africana también, con las que se rocía al enfermo para expulsar de él a los malos espíritus. La creencia de que existe un lugar a donde van los muertos fue compartida por indígenas y africanos. Con el tiempo, han surgido diversos rituales mortuorios que se practican en toda esta región. Que tienen como un denominador, por supuesto, con el mundo indígena, esta creencia de que las almas van a otro mundo paralelo, pero que en la versión afrodescendiente va a tener su peculiaridad, esta asociación de que las almas se van a los fondos de las lagunas, que se mandan allá para que no hagan daño, o que en los rituales de muertos tú tengas que hacer ciertos pases mágicos para que el alma no se quede aquí. Estas y muchas más son costumbres que nos resultan familiares, las practiquemos o no, y cuyo origen está fuertemente ligado a las culturas africanas que aquí encontraron maneras de continuarse. Yo soy Guanaba Yanona, soy Guanaba Yanona. En esta tierra sureña, la que entre raíces sueña, la que entre raíces sueña, para mostrar su virtud, lejos de la esclavitud, mi tierra chacalapeña, lejos de la esclavitud, mi tierra chacalapeña. Con giros de caracol. Quiero decirles que la cocina va integrada a la tradición. Imaginen esos vaqueros después de capar
300 o 400 novillos, después de la faena de arriar el ganado de tierra alta a tierra baja, de tierra baja a tierra alta. Cuando un animal se quebraba a la hora de arriarlo, tenían que aliñarlo y esa carne se ahumaba. Esa carne se ponía al sol, se secaba y se ahumaba para darle, por ejemplo, un platillo, el mole vaquero. El mole vaquero, que es un platillo de los pueblos arrieros del sur de Veracruz, ese platillo hecho con carne de res ahumada, se prepara con un mole de masa y la consistencia de esa receta, de esa gastronomía, pues tiene que ver con la labor del campo. Lo más rico que puede haber, el mole vaquero de la región sur de Veracruz. Y vaquero por tantos afromestizos que estuvieron arriando el ganado en las extensiones territoriales de las haciendas que se asentaron en nuestra región. Espesar los caldos con masa de maíz, con semillas o con tubérculos como camote, malanga, yuca o plátano es también una herencia africana que encontramos sobre todo en la gastronomía de la costa del Golfo de México. El plátano, ingrediente africano por excelencia, lo encontramos en numerosas recetas. Mogo mogo, que es un puré de plátano hervido y machacado, tostones o machucos, que son unos medallones de plátano machacado y frito, el frijol con plátano y elote, los plátanos fritos. Y la comida de yuca también, la yuca es muy buena en hacer las tortitas de yuca, la yuca con ajo, o sea, se hierve la yuca, después se aplasta bien y se le echa bastante ajo y ya después se pone a freír y se sacan doraditas, ¿sí? La yuca hervida, la yuca en dulce y atole de yuca. Y la otra era la malanga, ¿sí? Todavía hay gente que consume malanga, esa todavía la pueden comprar en el mercado. También se hace atole de malanga, la malanga sancochada o hervida, la malanga en el caldo y la malanga frita. Todo aquel platillo que contiene vísceras es un platillo de origen africano. Las vísceras del ganado mayor y menor son culinaria afrodescendiente. Incluso los mismos nombres, ¿no? Mondongo, gandinga, moronga, te alude a una palabra de origen africano. Aquí el primer platillo en una fiesta quieren gandinga, la compone lo que es, en muchas partes le dicen el menudo, o sea, el mondongo de la vaca, la asadura se compone de vaso, corazón, hígado, bofe, tripas. Prácticas tan antiguas como esta o como cocer la sangre de cerdo para preparar la moronga siguen vivas a pesar de que han quedado muy lejos aquellos tiempos en que los africanos asentados en estas tierras tenían que inventar formas de cocinar lo que les tocaba de un animal sacrificado para comer. Nos ha quedado mucho por decir. Es enorme este universo que gira en torno a la ganadería, a la vaquería, a las prácticas sagradas, a la convivencia y a la ayuda mutua. Y todo confluye en el ritual del fandango, donde las letras de versos y sones dan cuenta de las formas de trabajar, de cocinar y comer, de enamorar. Una fiesta que solo comprenden quienes han nacido y crecido en estos pueblos. El fandango es un generador de felicidad. Yo he encontrado esa felicidad. Ha sido posible transitar por este mundo cantando, improvisando, componiendo, porque solo ahí encuentro que la vida vale la pena, ahí encuentro que todo tiene sentido, ahí encuentro que puedo contribuir con la paz en el mundo, puedo contribuir generando felicidad en comunidades que se forman, armonías, integración. Puedo decir que a través de los versos hemos visto de otro modo a la tierra, le cantamos a la tierra, respetamos el espacio, respetamos personas, reconocemos que la historia está viva ahí. Ahí podemos encontrar muchos elementos de nuestra propia historia, como individuos y como grupo social. Que viva el fandango y que nunca muera, que viva el son, que viva y que viva la tarima y que viva
son, que viva, y que viva la tarima, y que viva el son, que viva.